Bueno, vamos a ver dentro de la asignatura de lengua castellana y dentro del bloque de comunicación el esquema de las funciones del lenguaje, ¿vale? Este tema es súper importante porque suelen preguntarlo muy a menudo. Las funciones del lenguaje. En primer lugar, ¿qué es lo que se entiende por funciones del lenguaje? Bueno, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, estamos haciendo uso del lenguaje y ese uso puede adquirir distintas formas o distintas finalidades, ¿vale? Entonces, cuando tú usas el lenguaje para transmitir conocimiento de manera objetiva o dar información sobre algún tema, ¿vale? Estás utilizando la función referencial o representativa. Es el uso del lenguaje que se le está dando. Es decir, el uso para transmitir información objetiva sobre un tema o referente. Por ejemplo, la frase "la Tierra es redonda", ¿vale? Esta frase lo que está transmitiendo es una información de forma objetiva, sin dar tu opinión, ¿vale? Ejemplos como este, o por ejemplo también una mesa tiene 4 patas, la mesa es blanca, es decir, todos aquellos mensajes donde se transmite información de forma objetiva. Luego tenemos la función expresiva o emotiva, que es la que se utiliza para expresar sentimientos, pensamientos y emociones, ¿vale? Toda aquella frase en la que tú estás expresando una emotividad, pues está utilizando la función expresiva. Por ejemplo, "qué bien que hayas venido". Aquí estás dando una mayor emotividad al mensaje mediante los signos de exclamación, ¿vale? Entonces, toda aquella frase donde tú eres subjetivo, estás dando tu punto de vista, tu opinión, pues sería la función expresiva. Luego tenemos la función apelativa o conativa, que es aquella que utilizamos para involucrar, para referirnos al receptor, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú dices la frase "tenemos que reaccionar como sociedad", ese "tenemos" también se refiere al que está leyendo el mensaje, ¿vale? Al receptor. Entonces, aquí estaría utilizando la función apelativa o conativa porque tu intención es que la persona que te lea se dé por aludido, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar que estamos ante la función apelativa? Pues, por ejemplo, si ves que el verbo está en primera persona del plural, ya está haciendo uso de esta función. O cuando utiliza el modo imperativo, ¿vale? Por ejemplo, compra en el supermercado. Ese "compra" se está refiriendo a una tercera persona, ¿vale? Y está apelando a que vaya al supermercado a comprar. Entonces, todo lo que sea hacer alusión al receptor del mensaje está utilizando la función apelativa, ¿vale? Luego tenemos la función poética o estética, que es la que se utiliza para embellecer el mensaje. Es decir, su finalidad es solamente estética, de embellecer el mensaje que estás lanzando. Para ello se utilizan recursos expresivos, ¿vale? Tales como metáfora, hipérboles, símil, ¿vale? Ya sabéis que el símil es una comparación, hipérbole es una exageración, es una frase sacada de contexto o una frase muy exagerada. Metáforas, que es la identificación de un término con otro. Es decir, son todos recursos literarios. Por ejemplo, la frase "la vida es como una caja de bombones". Aquí estás utilizando un símil entre la vida y una caja de bombones. Por tanto, cuando tú veas una frase en la que está utilizando un recurso literario, un recurso expresivo, pues está utilizando la función poética o estética. Luego tenemos la función metalingüística. La función metalingüística es la que se utiliza para explicar el propio código. El código es el lenguaje en el que se expresa el mensaje. Entonces, cuando tú quieres explicar alguna palabra desde el punto de vista del significado o desde el punto de vista de la ortografía, pues como te está aclarando el propio código, pues ya está utilizando la función metalingüística. Por ejemplo, columna se escribe M antes de N. Fijaros, como lo que está haciendo es explicar la propia palabra columna, te está diciendo cómo se escribe. Se escribe con M antes de N. Como te está explicando el propio código, pues se está utilizando la función metalingüística. Luego tenemos la función fática o de contacto, que es aquella
que se utiliza para mantener el contacto abierto, para que el canal de comunicación continúe abierto y tú te asegures que la otra persona está ahí, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú dices la típica frase y luego buscas una confirmación, ¿eres médico? ¿No? Este no lo que hace es buscar una confirmación y también asegurarte de que la otra persona está siguiendo el mensaje que tú le estás diciendo, ¿vale? Luego también, por ejemplo, cuando saludamos, hola, buenos días. Ahí está utilizando la función fática o de contacto, porque lo que tú esperas es que la otra persona te responda para tú seguir con la comunicación, ¿vale? Pues ese tipo de frases es la que hace referencia a la función fática o de contacto. Bueno, entonces aquí tenemos el esquema de las 6 funciones, lo que es cada una y para qué se usa con una frase de ejemplo, ¿vale? Y esto lo pueden preguntar o bien de manera teórica para que las pongáis todas y digáis un ejemplo, o también os puede dar un ejemplo y que digáis la función del lenguaje, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio pequeño en el que yo voy a poner una frase y hay que decir la función que tiene. Bueno, aquí tenemos las 6 frases. La primera dice, las guerras mundiales ocurrieron en el siglo XX. Vale, pues aquí la función del lenguaje que predomina es la función representativa, ¿vale? Porque estoy hablando sobre la guerra mundial y estoy dando un mensaje objetivo, ¿vale? Las guerras mundiales ocurrieron en el siglo XX. Aquí no estoy dando opinión ni nada, sino que me limito a dar una información sobre un referente o tema que es las guerras mundiales. La siguiente, ¿qué acción más lamentable? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es dando más énfasis, dando más emotividad al mensaje por medio de los signos de exclamación. Por tanto, esta es la función emotiva o expresiva del lenguaje. Siguiente, la vida es el reloj que no queremos que nunca se pare. Aquí, como lo que estoy haciendo es una metáfora, una identificación entre la vida y el reloj, ¿vale? Entonces estoy utilizando la función poética o estética del lenguaje, ¿vale? Que es la que se utiliza para embellecer el mensaje. Luego tenemos, estrella es una palabra polisémica, ¿vale? Por un lado es un astro y por otro lado es una persona famosa. Entonces, como te estoy aclarando un término que es polisémico, en este caso estrella, te estoy hablando sobre el propio código, sobre el propio idioma. Entonces estamos dentro de la función metalingüística, ¿vale? Siguiente, buenos días, ¿estás ahí? Vale, aquí lo que estoy esperando es una respuesta del receptor para ver si el canal está abierto, el canal de comunicación, ¿vale? Entonces, esto sería la función fática o de contacto. Y por último, hoy en día no somos conscientes de los problemas que hay. Este somos también se refiere al lector o receptor del mensaje. Como estás involucrando al lector dentro del mensaje, esto sería la función apelativa o conativa del lenguaje, ¿vale? Este es un ejemplo del uso de esa función. Luego, si queremos identificar los elementos de cada función con un elemento del circuito comunicativo, lo podemos decir así, mira, la función representativa o referencial está relacionado con el mensaje. ¿Vale? Se centra en el mensaje, transmitir el mensaje. Vamos a poner aquí, mensaje. La función expresiva o emotiva está relacionado con el emisor del mensaje, ¿vale? Porque es el emisor el que expresa sus sentimientos y emociones. La función apelativa o conativa es la que se utiliza para hacer referencia al receptor, por tanto se relaciona con el receptor. ¿Vale? Lo que estoy identificando, la función con el elemento del circuito comunicativo, ¿vale? Lo que es el esquema del circuito comunicativo lo veremos en el siguiente esquema, pero ahora lo que vamos a identificar una función con el circuito. Función representativa, mensaje, función expresiva, emisor, función apelativa, receptor. La función poética o estética se relaciona con el entorno o situación. Luego la función metalingüística se relaciona con el código, ¿vale? Porque explica el propio código. Y la función fática o de contacto se relaciona con el canal, ¿vale?
¿vale? Porque de lo que se trata es de asegurarte de que el canal está abierto, de que fluye la comunicación, ¿vale? Pues entonces ya tenemos la que es la definición de cada función, el uso que se le da, un ejemplo mediante frases, ¿vale? Y luego también la identificación de la función con un elemento del circuito comunicativo, ¿vale? Bueno, pues espero que os venga bien este esquema porque está bastante resumido todo lo que hay que saber de las funciones del lenguaje que entra dentro del bloque de comunicación. Bueno, vamos a continuar con el bloque de funciones. Estuvimos viendo la semana pasada las funciones cuadráticas y hoy vamos a ver las funciones lineales. Lo primero es ver un poco de teoría para luego aplicarlo en los problemas. Lo que tenemos que saber a nivel teórico es lo siguiente. Por un lado, la expresión analítica de una función lineal siempre va a ser un polinomio de grado 1. Vosotros sabéis que toda función lo que hace es relacionar dos variables, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que queremos relacionar la variable precio de la gasolina con los litros de gasolina que echamos. Litros de gasolina y el precio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Aquí la variable que depende es el precio, porque el precio va a depender de los litros de gasolina que tú eches, ¿vale? Entonces, a la variable dependiente la nombramos con el término y o también con f de x, ¿vale? Y la variable independiente, que son los litros, es x, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero ver es cómo se relaciona y o f de x con x, ¿vale? Entonces, para ver la relación que tienen ambas magnitudes, utilizamos las funciones. La función será lineal si en la relación, cuando veamos la expresión analítica, vamos a encontrar un polinomio de grado 1. Por ejemplo, si yo digo que el precio f de x es igual a 2x, imaginaros esto, este polinomio es de grado 1, porque si fijáis aquí, la x está elevado a 1, ¿vale? Si estuviese elevado a 2, ya sería una función polinómica de grado 2. La de grado 2 es la función cuadrática. Como está elevado a 1, es una función lineal, ¿vale? Tiene en común con el resto de funciones que me va a seguir relacionando dos variables, pero la expresión analítica, el grado mayor que vamos a encontrar en la x es 1, ¿vale? Eso es lo que quiere decir polinomio de grado 1. Luego, su representación en una gráfica siempre va a ser una línea recta, ¿vale? De este tipo, ¿vale? Van a ser líneas rectas. Esa va a ser su expresión dentro de una gráfica. Y luego podemos encontrar tres tipos de funciones lineales: la constante, la afín y la proporcional. La función constante se caracteriza por tener siempre la misma expresión analítica, que es y o f de x igual a un valor, ¿vale? Y no tiene término x, ¿vale? Por ejemplo, y igual a 2. Y igual a 2. Fijaros como aquí no hay x como en este caso, ¿vale? Y igual a 2. ¿Por qué se llama constante? Porque siempre la variable y va a tener este valor constante. Es decir, siempre va a ser 2 en toda la gráfica. Si yo me voy a 2 de la y, vamos a suponer que esto es 2, esto es 0, este es el eje y, pues fijaros que como sobre el punto 2 en el eje y se coloca la línea recta. Es una línea transversal al eje X. Fijaros, todo esto porque siempre se mantiene constante en 2, ¿vale? Imaginaros que, no sé, por ejemplo, un animal que camine a 2 km por hora. Pues sería una velocidad constante de 2 km hora. ¿Vale? Siempre se mantiene en 2 km hora. Por eso se dice que es una función constante. Luego, la función afín tiene, por un lado, un término x, que le llamamos mx, más o menos una ordenada en origen. Esto se llama ordenada en origen. ¿Qué es la ordenada en origen? Pues el valor que tiene y cuando la x vale 0. Imaginaros el típico caso en el que os quieren cobrar por reparar un televisor, ¿vale? Y el precio varía en función del tiempo que esté en casa arreglando el ordenador más un coste inicial de desplazamiento. Imaginaros. Precio que es I es igual a. Y te dice que te cuesta cada hora
que esté allí te cuesta 10 euros la hora. Más los 5 euros de desplazamiento. Entonces, estos 5 euros que tenéis aquí, los vas a tener que pagar, ¿vale? Aunque allí se tire 0 minutos, ¿vale? Porque esto es solamente por desplazarse. Entonces, ¿cuál es el valor de i si la x vale 0? Es decir, si está a 0 minutos. Y es igual a 10 por 0 más 5. Es decir, cuando la x vale 0, la y va a valer 5. Por tanto, la función afín lo que tiene es una ordenada en origen, que es el valor que tiene y cuando la x vale 0. Por eso aquí en la representación nunca pasa por el punto 0, 0, sino que pasa siempre por un punto en el eje y, en el punto inicial. En este caso es 0, 5. Imaginaros que esto es 5, 0, 5, corta el eje y aquí, en el punto 0, 5. ¿Por qué? Pues porque cuando la x vale 0, la y va a valer 5. Fijaros que la función lineal proporcional aquí sí pasa por el punto 0, 0, ¿vale? Porque no tiene ordenada en origen, no tiene término n. Esto quiere decir que si la x vale 0, la y va a valer 0. Que esto ocurre, por ejemplo, con esta de aquí, con la del precio en función de los litros de gasolina. Si tú echas 1 litro de gasolina, pues el precio será 2 euros, porque es 2 euros el litro. Pero si echas 0 litros, pues no pagas nada, el precio es 0, ¿vale? Entonces pasa siempre, cuando tú representas una función proporcional, en la gráfica siempre pasa por el punto 0, 0. Por eso se identifica fácilmente la función proporcional y se diferencia de la afín en que la afín siempre va a pasar en el punto 0 de la x, siempre va a cortar al eje y en un punto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues esa es la principal diferencia entre las tres funciones lineales. Luego, el dominio y rango es todos los números reales, todo r excepto en la constante, que en la función constante, como la y nunca va a subir o a bajar, la y se va a mantener siempre en 2, el rango no será todos los números reales, solamente abarca 2. El dominio será todos los positivos, en este caso sería desde el 0 hasta el infinito. En el caso de lo que es el dominio, ¿vale? Fijaros que el dominio de lo que se trata es de ver cuáles son los valores de x que tienen un punto en y, ¿vale? Todos estos valores de x van a tener el punto 2 de y, ¿vale? Mientras que el rango son todos los valores de y que tienen punto en x, es al revés, ¿vale? Como aquí solamente es el 2, el punto número 2 es el que va a tener valor en x. Luego, para hallar la pendiente, usamos esta fórmula de aquí, que es la que vais a anotar. La pendiente de la recta es por cada una unidad de x, por cada una unidad que se le da a x, cuánto sube la y, ¿vale? Y siempre es el término que acompaña a x. Por ejemplo, si tú en lo que serían clases particulares, por ejemplo, las clases particulares que cobras 10 euros la hora. O sea, el precio de la clase es igual a 10 euros la hora. La variable dependiente es el precio y la independiente es la hora. Este sería el tiempo y este sería el precio. Pues imaginaros, si yo represento esto gráficamente, pues si doy una hora, cobro 10 euros. Aquí tendría el punto. Si doy 2 horas, cobro 20 euros. ¿Vale? Voy a subirlo un poco más. Si doy 3 horas, cobro 30 euros. Esto es una función proporcional porque pasa por el punto 0, 0, aquí. Y fijaros, cada vez que yo me muevo 1, aquí subo 10. De 1 a 2 paso de 10 a 20. De 2 a 3 paso de 20 a 30. Entonces la pendiente de la recta es el valor que adquiere y por cada uno que me muevo por x. Entonces, ¿cuál es el valor que sube y cada vez que sube 1 de x? Pues el valor siempre es 10. Sube de 10 en 10. Y es el término que acompaña a la x en la expresión analítica.
Este 10 es la pendiente de la recta. A veces nos la van a dar y otras veces tenemos que sacarla nosotros en determinadas circunstancias. La fórmula que vais a anotar para sacar la pendiente es I2 menos I1 partido X2 menos X1. Ahora la vais a anotar y lo vamos a ver en un problema para que veáis cómo se saca. Luego, para hallar la ecuación o expresión analítica, voy a poner aquí, expresión analítica. La expresión analítica es la ecuación de la recta. La ecuación es como la regla a partir de la cual vamos dando valores a una variable para que me dé el otro. Es decir, todo esto de aquí, f de x igual a 2x, y igual a 10x más 5, esto es la expresión analítica o ecuación de la recta. Con esta ecuación ya sabemos en cada momento, teniendo una variable, lo que va a salir en la otra, ¿vale? Entonces, la fórmula que vamos a anotar para poder sacar la expresión analítica de una función lineal es esta de aquí. Y es igual a I1 más M, M está en la pendiente, ¿vale? Por X menos X1. Aquí ahora mismo lo que son la incógnita es esta, X e Y, ¿vale? Estos dos valores tenemos que tenerlos, Y1 y X1. Vale, de momento vais a copiarlo porque ahora vamos a ver un problema donde voy a explicar más detalladamente cómo sacar la pendiente y cómo sacar la expresión analítica. Ahora mismo de lo que se trata es de apuntar la teoría y de entender cómo funcionan este tipo de funciones. Bueno, pues vamos a pasar ahora a los problemas. El problema dice, sabiendo que una recta pasa por los puntos 5, 9 y 6, 8, halla su ecuación de la recta. Bueno, como me pide la ecuación de la recta o expresión analítica, lo primero que tengo que tener es la pendiente de la recta, ¿vale? Ya he explicado antes qué es lo que es la pendiente. Entonces ponemos paso 1, sacar la pendiente. Para sacar la pendiente, dados dos puntos, tengo que utilizar esta fórmula. M es igual a I2 menos I1 partido X2 menos X1. Entonces, fijaros, estos son los dos puntos. Vamos a suponer que este es el punto A de la recta y este es el punto B. A este le llamamos X1, este sería X2, Y1, Y2. ¿Vale? Aquí el punto A es 5 menos 9, el punto B 6, 8. Ahora, I1, o sea, I2 menos I1. Entonces, I2, tenemos 8, 8. Menos I1, que es 9. Que es menos 9. ¿Vale? Entonces ponemos menos, y ahora I1, que es menos 9 lo ponemos entre paréntesis, ¿vale? Porque es negativo. Partido X2, que es 6, menos X1, que es 5. Vale, ahora tener mucho cuidado con esto porque menos por menos es más. Y al final me sale 8 más 9. Sale 17. Y 5 menos 1, que es igual, 6 menos 5, que es igual a 1. ¿Vale? Esto da 17. Esta es la pendiente de la recta. Una vez que ya tengo la pendiente de la recta, paso a sacar la ecuación con la fórmula de la ecuación, ¿vale? Lo que es la fórmula de la ecuación lineal, que es Y es igual a I1 más M X menos X1. Ahora, ¿cómo puedo sacar aquí la expresión analítica teniendo esto? Pues tengo que sustituir, teniendo claro que Y y X son las incógnitas. Esto se deja tal cual. La voy a dejar aquí tal cual, ¿vale? Ahora, I1 voy a coger el punto A. Puedo coger cualquiera de los dos puntos, pero voy a coger el punto A, ¿vale? Si cojo el punto A, la I1 es menos 9, ¿vale? Menos 9 más, ya la pendiente, que es lo que ya he sacado aquí, 17. Voy a poner esto más para arriba. Y ahora, X se deja como incógnita, ¿vale? Menos X1, que ya sabemos que nos vamos al punto A, X1 es 5. Y ahora, sigo despejando. Y es igual a menos 9 más 17 por X, 17X. 17 por menos 5, menos 5 por 7, 35. Me llevo 3, 5 por 1 es 5 y 3, 8, 85. Luego puedo operar con estos términos semejantes. Y es igual a
17x y esto es menos 94. Dos números cuando tienen el mismo signo se suman y se pone el signo que tienen en común, que es el negativo, ¿vale? 17x menos 94. Y esta sería la expresión analítica o ecuación de la recta. ¿Qué tipo de función lineal es? Pues como tiene un término x, es decir, tiene una pendiente y una ordenada en origen, un término n, esto es una función afín. Función afín. Si yo la quisiera representar, para representar la función, solamente tengo que darle valores a la x, para que me diga lo que vale y. Pongo x e y. Cuando la y vale 0, cuando la x vale 0, se va a menos 94. Es decir, sería por aquí. Estaría aquí abajo. Cuando la x vale 1, pues 17 menos 94, pues sería, tendríais que hacer la operación. 17 menos 94 se iría a 80, 14, sería 77. ¿Vale? Vamos a comprobar qué ocurre si la x vale 5. Voy a sustituir aquí igual a, vamos a poner aquí, 17 por 5 menos 94. Me tiene que dar menos 9. Y es igual a 17 por 5, que es 85, menos 94, y efectivamente me da menos 9. ¿Vale? De esta manera voy construyendo la gráfica. Voy a poner aquí 5 menos 9. Dándole valores, ¿vale? A la x, para a partir de ahí sacar la y, ¿vale? Bueno, pues este sería el típico problema en el que a partir de 2 puntos tenemos que sacar la ecuación lineal de la recta, Y en este caso siempre tenéis que sacar primero la pendiente y luego tenéis que sacar la expresión analítica o ecuación con esta fórmula de aquí. Vamos a ver ahora otra forma en la que pueden preguntar las funciones lineales, que son problemas de aplicación de acciones cotidianas. Bueno, el problema de aplicación dice, en un parquímetro Luis echa 1,75 euros que le da para 50 minutos de estacionamiento. ¿Cuánto cuesta el minuto de estacionamiento? Bueno, estás en un parquímetro y echas 1,75 euros. Este es el precio, ¿vale? Voy a poner aquí, precio, y luego el tiempo que te da para estar estacionado, tiempo. Estas son las dos variables, el precio y el tiempo. En este caso, el precio variará en función del tiempo que esté. Es decir, si estás más tiempo, tienes que echar más dinero, Entonces, el precio sería la variable y, porque es la variable dependiente, y el tiempo es la variable x. Entonces ponemos que y depende, y va a depender de la x, que es el tiempo. Pero claro, no sabemos por cada minuto que pasa el coche, cuánto tienes que pagar, ¿vale? Esa sería la pendiente. Eso es lo que hemos visto antes, que es por cada uno de la x, cuánto cuesta la y, cuánto sale la y. Pues esto en un problema de aplicación de acciones cotidianas es la pendiente de la recta, ¿vale? Si yo represento el punto que tengo que 50 minutos, que es x, 50, y la y es 1,75. 1,75. Este es el único punto que tengo, ¿vale? En el problema anterior, para sacar la pendiente, que era en la fórmula anterior, hemos puesto y2 menos y1 partido x2 menos x1. Aquí teníamos 2 puntos, ¿vale? Por eso tenemos y2 y 1. Teníamos 2 puntos de la gráfica. Aquí no tenemos 2 puntos, solamente tenemos 1. Cuando tenemos un punto, lo que hacemos es m es igual a y partido x. O sea, y1 partido x1, porque solamente tenemos un punto. Y1 es 1,75 dividido x1, que es 50. Y esto da 0,035.
céntimos de euro. Y esto es lo que paga por cada minuto que está el coche estacionado. Entonces ponemos y es igual a 0,035x. Esta es la pendiente. Que es la pendiente, que es el término que acompaña a la x. Y esto es una función proporcional. Porque no tiene ordenada en origen, no tiene término n. ¿Vale? Es decir, si está 0 minutos, esto vale 0. Esto pasa por el punto 0, 0. ¿Vale? Porque si la x vale 0, la y vale 0. Vale, pues ya tenemos, fijaros, en este caso esta es la expresión analítica, porque como no tiene ordenada el origen, pues ya hemos sacado, al sacar la pendiente, ya hemos sacado también la expresión analítica. Ahora, si se queda fuera, si está fuera 2 horas, ¿cuánto dinero tiene que echar? Vale, el tiempo en este caso, el tiempo es 2 horas, que en minutos son 120 minutos. ¿Vale? Entonces, voy a sustituir la x por 120. ¿Vale? Entonces, multiplico y es igual a 0,035 por 120, y me sale 4,2 euros. 4 euros y 20 céntimos. ¿Vale? Tendría que echar para estar 2 horas fuera. Bueno, pues este es el problema típico de funciones lineales aplicado a la vida cotidiana, ¿vale? Que lo pueden poner perfectamente. Vamos a ver otro. Bueno, tenemos aquí el siguiente problema. Dice, Juan va a comprarse un teléfono móvil y tiene 2 ofertas. La oferta 1 le da 0,25 euros por establecimiento de llamada más 0,15 por minuto. La oferta 2, 0,5 euros por establecimiento de llamada más 0,05 por minutos. ¿Qué oferta le interesa más si habla una media de 30 minutos al día? Bueno, fijaros, en la oferta 1 tiene el establecimiento de llamada más barato, y el coste por minuto más caro, ¿vale? Porque esto es 0,15, aquí en la oferta 2 es 0,05, en la oferta 2 tiene el establecimiento de llamada más caro, pero luego por minuto más barato. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es sacar la expresión analítica o ecuación de la recta de cada oferta, ¿vale? Vamos a poner y de la oferta 1 y la y de la oferta 2. Ya sabemos que las dos variables, en este caso es el precio, el coste, por así decirlo, el coste en función del tiempo, ¿vale? Porque el coste aquí varía en función del tiempo que hables. Entonces aquí la y o f de x, ya sabéis que y también se puede llamar f de x. En este caso la voy a llamar f de x para variar. F de x es igual a... ¿Cuál es aquí la que lleva la variable tiempo? La que lleva la variable tiempo es 0,15, ¿vale? Sería 0,15. X es el tiempo que se refiere a la cantidad de minutos, ¿vale? X es la cantidad. Como no sabemos cuántos minutos va a hablar, lo ponemos aquí en forma de incógnita. Y luego ya a partir de los minutos que hable lo vamos sustituyendo. 0,15x más, y ahora fijaros, el establecimiento de llamada es que siempre va a tener este coste, ¿vale? Cada vez que llame, siempre va a tener este coste. 0,25. ¿Vale? Y en la otra tenemos 0,05 por minuto x más el establecimiento fijo de llamada, que es 0,5. Si os fijáis, estas dos funciones, aunque tú hables 0 minutos, siempre te van a cobrar el establecimiento de llamada, aunque tú llames y luego cuelgues. En el momento que haces la llamada ya te cobran, Entonces, estas son funciones afines, porque tiene ordenada en origen. Vale, para saber si yo hablo 30 minutos, ¿cuál es la más interesante? Pues lo que hago es sustituir en ambas funciones la x por 30 y ver cuál es la que me sale más barata. Entonces, si yo sustituyo aquí, sería 0,15 por 30 más 0,25, que aquí ya no me cabe. Aquí sería 0,05 por 30
más 0,5. Y ahora cogemos la calculadora. Aquí me sale 4,75 euros y aquí 0,05 por 30 más 0,5, 2 euros. Por tanto, me sale más económica la oferta 2. ¿Vale? Luego, otro apartado que podrían poner relacionado con esto es a partir de qué tiempo le sale más económico la opción en la que el coste variable es más pequeño. Es decir, a partir de qué cantidad de tiempo te va a salir más variable, te va a salir más económico la oferta 2. O sea, la oferta en la que tiene un coste por minuto más pequeño. ¿Vale? ¿A partir de qué minuto es más rentable esto? Para eso tenemos que igualar las dos funciones. Es decir, la oferta 1 igual a la oferta 2. ¿Cuál es la función de la oferta 1? Pues sería 0,15x más 0,25 es igual a 0,05x más 0,5. Entonces vamos a sacar la x de aquí. 0,15x menos 0,05x es igual a 0,5 menos 0,25. ¿Vale? Vamos a ver cuánto da esto. Esto da 0,10x es igual a 0,25. X es igual a 0,25 dividido 0,10 y esto es igual a 2,5. Es decir, a partir de 2,5 minutos es más rentable que coja la oferta 2, que es la oferta en la que te da un coste variable por minuto más bajo. ¿Vale? Y todo lo que sea hablar menos de 2,5 minutos al día te sale más rentable la oferta 1, es decir, te va a salir más barato. Entonces, cada vez que te diga a partir de la cual, dentro de dos variables o dos ofertas, tengas que coger la más económica en cuanto al coste variable, lo que se hace es que se igualan las dos ecuaciones, las dos funciones. ¿Vale? Se despeja x y a partir de ahí sabes el minuto a partir del cual es más rentable la oferta 2, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho ya unos cuantos problemas de aplicación de la vida cotidiana con funciones lineales y también un problema de expresión analítica para sacar la pendiente y la ecuación. Bueno, vamos a empezar la clase de inglés. Vamos a ver de forma más detenida los pronombres relativos. Este tipo se llaman oraciones de relativo, relative clauses. Vamos a ver primero qué es una oración de relativo en castellano para pasarlo al inglés y saber qué es lo que vamos a trabajar. Si yo digo, por ejemplo, la casa que compré era de mi hermano. Fijaros, este que se está refiriendo a casa. Entonces yo la separo y esta oración, el que compré, es la oración de relativo. Oración de relativo. Nosotros en castellano el pronombre relativo siempre es que, ponemos normalmente que. En inglés el pronombre relativo va a variar en función de qué, en función del antecedente. El antecedente es a lo que se refiere el pronombre relativo. ¿Vale? Entonces cada vez que hable de antecedente tenéis que identificarlo con aquel sustantivo al que se refiere el pronombre relativo. A eso se le llama antecedente. ¿Vale? Entonces, en inglés ya sabemos que dependiendo del antecedente, así será el pronombre relativo. Y a su vez hay dos tipos de oraciones de relativo. Una que van con comas y otra que van sin comas. Si os fijáis, aquí yo no he puesto ninguna coma. La casa que compré era de mi hermano. Las que no van con coma es porque la oración de relativo es indispensable, o sea, no se puede omitir, es indispensable
para el significado de la oración. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el niño, coma, que vive enfrente, coma, es mi primo. Esto de que vive enfrente es una información añadida que se puede omitir, no es tan importante, porque el mensaje principal es el niño es mi primo. Ese es el mensaje principal. Ahora, que vive enfrente es un dato añadido, por eso se pone entre comas. ¿Vale? Pues esto también existe en inglés. ¿Vale? Las que no se pueden omitir y no van entre comas se llaman defining. Defining. ¿Vale? Estas son estas. Y estas de aquí, que se pueden omitir, en inglés se llaman no defining. Por tanto, esta equivale en castellano a las que van entre comas, que en castellano se llaman explicativas. Y esta, que en castellano se llaman especificativas, en inglés defining, ¿vale? Esta es la diferencia entre las defining que van sin comas y las no defining que van entre comas. Bueno, pues nosotros vamos a empezar viendo las oraciones especificativas en inglés, las defining. Vamos a poner aquí 1. Oraciones adjetivas especificativas. 2 puntos, defining. Y vamos a ver, apartado A, antecedente persona. O sea, cuando el antecedente es una persona. Ya sabemos lo que es el antecedente, la persona lo que el sustantivo al que se refiere el pronombre relativo. Y ahora, antecedente persona, vamos a hacer dos grupos. Uno que ponga sujeto y otro que ponga objeto. Y lo vamos a ver con un ejemplo. El pronombre relativo que podemos utilizar cuando el antecedente es una persona, y hace de sujeto, el pronombre relativo, es who, y también podemos utilizar that. El que más se utiliza es who, es el que más se suele usar. Por ejemplo, si yo digo, la profesora de teacher, who. La profesora que vino el año pasado, who came last year, es la mejor, is the best. Fijaros, yo tengo aquí who came last year, esta es la oración de relativo, oración subordinada, adjetiva de relativo, o sea, esta es la defining, porque no va entre comas, y aparte no se puede omitir. La profesora, ¿cuál es la mejor? La que vino el año pasado. Te está especificando de todas las profesoras la que vino el año pasado. Entonces aquí no va entre comas. Entonces, este who es el pronombre relativo. Es el equivalente a que en castellano. Y ahora, el antecedente es the teacher. Este es el antecedente. ¿Vale? El antecedente es una persona. The teacher es una persona, por eso pongo who. Porque antecedente es una persona. Y ahora, este who aquí, este pronombre relativo, tenemos que fijarnos si en la oración de relativo hay sujeto. ¿En esta oración de relativo hay algún sujeto? ¿Hay algo que pueda hacer de sujeto? No, no hay nada, porque para que hubiera un sujeto tendría que haber aquí un pronombre. I, you, he, she, pero no hay.
Entonces, el pronombre relativo hace de sujeto. Hace de sujeto. El pronombre relativo. Entonces, cuando tienes una oración, lo que es especificativa, defining, donde el pronombre relativo hace de sujeto, nunca se puede omitir, nunca se puede quitar el pronombre relativo. Nunca se puede omitir. Es decir, siempre hay que poner el pronombre relativo. Cuando es defining, es decir, cuando no va entre comas, y hace de sujeto. Entonces, si tú te encuentras este tipo de oraciones de relativo, donde el pronombre relativo hace de sujeto y no va entre comas, ya sabéis que no se puede quitar el pronombre relativo. Hay que dejarlo. Sin embargo, cuando hace de objeto, por ejemplo, dice, la profesora a quien yo a quien yo le conté la verdad, told the truth, es mi amiga, is my friend. Tenemos aquí lo mismo, la oración. Y dice, la profesora a quien yo le conté la verdad. Fijaros, esta es la oración de relativo, es la misma, aquí. Pero aquí tenemos un sujeto, que es I. Por tanto, esto hace de objeto, object, porque ya hay sujeto en la frase. He puesto who porque el antecedente es una persona. Por tanto, puedo poner who o puedo poner that, ¿vale? Entonces, en estos casos, el pronombre relativo se puede omitir. Es decir, que si quieres no lo pones y te queda the teacher I told the truth is my friend. O lo puedes poner entre paréntesis, ¿vale? O lo pones entre paréntesis o directamente ni lo pones, porque se puede omitir. Otra opción que hay es utilizar un pronombre relativo que se llama whom. ¿Vale? Whom. Es decir, aquí, como whom hace de objeto, es lo mismo que este de aquí, pues aquí sí se puede dejar, ¿vale? Sí se puede dejar el pronombre relativo, porque es whom. Por tanto, en este tipo de oración, cuando el antecedente es una persona y el pronombre relativo hace de objeto, nos fijamos que hace de objeto porque ya hay sujeto en la frase. En este caso sí se puede poner whom, ¿vale? La otra opción sería la que he comentado antes, de quitar el pronombre relativo, no poner ninguno o poner who entre paréntesis. Yo lo que haría es o poner whom o no poner nada, ¿vale? Eso es lo que yo haría cuando hace de objeto. Ojo con esto, que tiene que hacer de objeto. Luego, cuando va con preposiciones, vamos a poner aquí con preposiciones. Con preposiciones, aquí, o bien, no se pone nada, o sea, ninguno, o se pone whom. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí el estudiante con quien yo me preparo. Vamos a poner aquí I train with es tu amigo, is your friend. Vamos a ver, vamos a poner aquí who y esta es la oración de relativo.
Mira, fijaros, esto, espera, vamos a poner esto un poco más separado porque ha salido muy junto y lo voy a poner rojo. Who I train with. Dice, el estudiante, quien yo me preparaba con. Esto está en pasado. Train es entrenar, también puedes traducirlo como entrenar. Con quien yo me entrenaba es tu amigo. Vamos a ver. Aquí, fijaros, ese con quien en castellano con quien yo entrenaba es tu amigo. Fijaros, en castellano, ¿qué hacemos? Ponemos la preposición delante, con, y luego el relativo, ¿quién? El estudiante con quien yo entrenaba. Pues los ingleses lo que hacen es que ponen el pronombre relativo, who, y la preposición en la otra punta, al final de la oración de relativo. Fijaros, el estudiante quien yo entrenaba con, literal, ¿eh? O sea, con una preposición se pone la preposición al final de la oración de relativo. Esto hay que ponerlo, ¿eh? Tenéis que apuntar eso, que cuando va con una preposición, la preposición se coloca al final. Y luego aquí el pronombre relativo, ¿por qué he puesto who? Porque el antecedente es una persona, student. Y ahora, como aquí hay sujeto, fijaros, hay, este es el sujeto, ¿verdad? Hay sujeto. Por tanto, el who, este se puede omitir. Porque hay sujeto a la oración de relativo y además no va entre comas. Porque todo esto que estamos viendo son las defining, cuando no va entre comas. Luego veremos cómo funciona cuando va entre comas, ¿vale? Por tanto, en este tipo de oraciones, una opción sería poner el pronombre relativo al final de la oración de relativo, lo que es la preposición, ponerla al final. El pronombre relativo aquí delante y fijarnos si hay sujeto o no. Como hay sujeto, esto se puede omitir, ¿vale? Si no hubiera sujeto, esto no se podría omitir, ¿vale? Ya depende de si hay o no hay sujeto en la oración de relativo. Como aquí vemos que hay un hay, este es el sujeto, se puede omitir. Vale. La otra opción que hay, imaginaros que vosotros queréis poner el whom aquí, ¿vale? En vez de hacer esta, hay otra opción. Que la voy a poner aquí al lado, la otra opción que tenéis. Por si la veis alguna vez escrita, sería the student with whom I train is your friend. Esto voy a poner con punto porque se sabe que es esto. Fijaros, aquí la oración de relativo. Lo que he hecho es, en vez de poner ahora la preposición al final, como he hecho aquí, la he puesto delante, como lo hacemos en castellano. Igual, con. Delante. Y luego el pronombre relativo al lado, whom. ¿Con quién? Entonces, en este caso, sí es exactamente igual que en castellano, pero el pronombre relativo es whom. Aquí no podemos poner who. No vayáis a poner aquí who. Aquí ponemos whom cuando la preposición va delante. Y aquí hace de objeto, porque como hay sujeto aquí hace de objeto. Por tanto, las dos opciones cuando tenemos preposiciones son esta primera, en la que ponemos la preposición al final de la oración de relativo y luego nos fijamos en el pronombre si se puede dejar o no. Y la otra opción que hay es poner la preposición delante, igual que en castellano, con whom detrás, el pronombre relativo. Siempre y cuando esto estamos hablando de antecedente persona, ¿vale? Antecedente persona. Vale, pues ya hemos puesto qué es lo que ocurre en las oraciones especificativas, las defining, cuando el antecedente es una persona, que hay dos casos, que haga de sujeto, que haga de objeto. Ya hemos visto que cuando hace de sujeto nunca se puede omitir y cuando hace de objeto sí se puede omitir, o bien poner whom, ¿vale?
O bien poner el que hemos puesto aquí, whom. Y luego hemos visto el caso de cuando aparecen las preposiciones. Cuando va con preposiciones, que hay dos casos. Uno donde ponemos la preposición al final, con el pronombre relativo delante, aquí, y ya vemos si se puede omitir o no. Y otra, cuando ponemos el pronombre relativo aquí, el pronombre relativo junto con la preposición, pegado, tal y como hacemos en castellano, ¿vale? Estas son las dos opciones. Vale, vamos ahora con el antecedente, apartado B, antecedente, y vamos a poner objeto. En este caso, el antecedente antes era una persona, ahora es un objeto. El antecedente es un objeto o cosa, ¿vale? Es una cosa. Y hacemos dos grupos, otra vez, cuando hace de sujeto, lo mismo que antes, y cuando hace de complemento o objeto. Complemento o objeto, igual que antes. Vamos a ver un ejemplo. El reloj que compré, o el coche, vamos a poner el coche, the car. The car, bueno, este sería de objeto. Vamos a poner el coche que tiene, vamos a poner el coche which has, o vamos a poner que tiene 40 años, o que tiene, vamos a poner which is 10 years. El coche que tiene 10 años, 10 years old, es muy rápido. Is very fast. ¿Vale? El coche que es 10 años viejo, que tiene 10 años, es muy caro. La relación de relativo es esta. Which is 10 years old. Y ahora, los pronombres relativos que hay que poner es which. También podemos poner that. Which es más formal. Es un registro más formal. Y that es cuando es más informal. Lenguaje más informal. Entonces, aquí yo he puesto which porque el antecedente es una cosa, que es el coche. Antecedente. Pongo which. Y ahora, aquí hay sujeto en la oración de relativo. La respuesta es que no hay sujeto. No hay nada que haga de sujeto. Por tanto, el sujeto es el pronombre relativo. Cuando no hay sujeto, quiere decir que el sujeto va a hacer el pronombre relativo. En este caso, igual que pasaba en las de antecedente persona, no se puede omitir. No se puede omitir. Siempre se pone. No se puede omitir el pronombre relativo. Ahora, cuando hace de objeto el coche que yo compré, the car I bought, the car I bought is, vamos a ponerlo, pero vamos a poner un poco más. Primero lo voy a poner con el relativo y luego lo que voy a quitar. The car which I bought is very fast. El coche que yo compré es muy caro. Cojo la oración de relativo. Y fijaros, aquí pongo which porque el antecedente es una cosa, el coche. Pero aquí hay sujeto, el sujeto es I. Por tanto, el which se puede omitir. Se pone entre paréntesis o directamente ni se pone. Y te quedaría the car I bought is very fast. Es decir, aquí
aquí se omite, ¿vale? Se omite directamente, no hay pronombre relativo. ¿Por qué? Porque hay sujeto dentro de la oración. Vosotros tenéis que acordaros que aquí, aunque no haya nada, a la hora de traducir, hay que traducir con un pronombre relativo, que es el coche que yo compré. Por eso muchas veces se pone entre paréntesis, para recordar que aquí hay que traducirlo, ¿vale? Se omite, pero hay que traducirlo. Por tanto, yo aquí lo he podido omitir porque tengo un sujeto. Y ahora, si tiene preposición, con preposición, aquí se pone al final la preposición, siempre al final. El coche con el que yo conduzco, por ejemplo, the car which I drive with. Es muy rápido. Is very fast. Este de aquí, con el que yo conduzco, ese con el que, el with, fijaros cómo está al final. No es el coche con. Este con no aparece aquí, aparece al final. Al final de la oración de relativo. Con y el relativo aquí. Y ahora me fijo, ¿hay sujeto? Sí, el sujeto es I, este es el sujeto. Por tanto, esto se puede quitar. Y te quedaría the car I drive with. Y el relativo se omite porque hay sujeto en la oración. ¿Vale? Bueno, pues esto es un ejemplo de una oración defining, es decir, especificativa, que son las que no van entre comas, acordaros de hecho, cuyo antecedente es un objeto. Y en este caso hay sujeto, por tanto se puede omitir. Y cuando va con preposición, la preposición al final. Vale, pues ya hemos hecho el apartado B, antecedente, objeto. Vamos ahora al apartado C, que se llama relativo posesivo. Relativo posesivo, que en inglés es whose. Whose significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Por ejemplo, la niña cuya madre de la chica, the girl, whose mother is my friend. Espérate, vamos a poner mejor otro ejemplo. Porque aquí este ejemplo me va a dar problemas. I live, yo vivo, in a house, en una casa, cuyas paredes, whose walls are black, son negras. Fijaros, cuyas paredes son negras se está refiriendo a casa. Y indica la posesión, La casa posee paredes, paredes que son negras. Entonces, esto indica posesión respecto a la casa. La casa posee paredes negras. Entonces, aquí no tenemos problema porque nunca se omite. Nunca se omite. Y establece una relación de posesión. Establece una relación de posesión. Aquí la clave es que tenemos que poner who siempre al lado del que posee. En este caso, ¿quién posee las paredes blancas? La casa. Este es el poseedor, por así decirlo, que en este caso es un objeto, no es una persona. Da igual que sea un objeto o una persona, que siempre será whose, ¿vale? Entonces, este es el relativo posesivo, whose. Voy a copiar esta frase. Vamos a poner otra donde el poseedor sea personas. Por ejemplo, la gente, people, cuyas mascotas, whose pets, cuyas mascotas son perros, are dogs, son más felices, are
happier. Mira, yo he dicho aquí, la gente, people, cuyas mascotas son perros. Esta es la oración de relativo. Y esta es cuyas mascotas, ¿cuál es el poseedor? La gente, poseedor. ¿Vale? Entonces, este whose, cuyo, cuya. Se puede traducir de las 4 formas. Siempre se pone, nunca se omite. ¿Vale? Esto no tiene problema. Lo único que tenéis que ver es que hay que utilizar este porque está indicando una relación de posesión. ¿Vale? La gente cuyas mascotas son perros son más felices. Esta es la oración principal. La gente son más felices cuyas mascotas son perros. Esta es la subordinada de relativo. En este caso no va entre comas, porque este dato no se puede omitir. Cuyas mascotas son perros es un dato indispensable para poder entender la frase. Por eso decimos que es una oración especificativa, defining. No se puede omitir. Vale, vamos al apartado D. Aquí es cuando el antecedente tenemos fecha, lugar, cuando el antecedente es una fecha, se pone como pronombre relativo when. Cuando es un lugar, se pone como pronombre relativo where. Y cuando es una causa, se pone why. Y estos nunca se omiten. Por ejemplo, aquel fue el año, that was the year, en el que nací. When I was born. When, pronombre relativo, como esto es una fecha o tiempo, también puedes poner fecha o también se podría añadir aquí la palabra tiempo, porque está refiriendo un tiempo, fecha, tiempo. Entonces, el pronombre relativo es when. Aquel fue el lugar, por ejemplo, that was the place en el que lo conocí. Where, donde yo lo conocí. I met him. Donde yo lo conocí. I met him. Entonces, aquí tengo lo que es la relación de relativo. Como el antecedente es un lugar, pongo de pronombre relativo where. Y ahora, cuando es causa, aquella fue la causa, that was the reason, el motivo por la que yo me divorcié, got divorce. Why I got divorced, yo me divorcié. Este why, el antecedente es motivo, reason, es una causa. Significa por la cual. Vale, pues entonces ya tenemos los pronombres relativos cuando el antecedente es una fecha, lugar o una causa. Where a veces también se puede poner, lo podéis ver como in which. En vez de poner where, también podéis encontraros esto, pero es menos común. In which, en el cual. O sea, esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que yo utilizaría siempre where. ¿Vale? Y luego en why también podéis encontrar for which. Por el cual. Esto es otra manera de decir lo mismo, ¿vale? Aunque yo ya os digo que utilizaría este. Aquí también en when también se puede utilizar in which. En el cual, literal, en el cual, in which, con when, con where y con why sería for which.
Es decir, que todos tienen sus sustitutivos con el which y una preposición delante. Bueno, pues todo esto que hemos visto aquí son las oraciones especificativas, defining. Hemos visto las defining de lo que es la parte de relative clause. ¿Vale? El próximo día veremos las no defining, que son en equivalente al castellano, las oraciones subordinadas, adjetivas, explicativas. Que estas son las que van entre comas, mientras que las defining en castellano eran las oraciones subordinadas, adjetivas, especificativas. Y hemos dicho que están, acordaros que nunca van entre comas, no se pueden poner comas, y lo que es la oración de relativo no se puede omitir, porque la oración de relativo es necesaria para conocer el sentido de la frase. Aquí veremos en la explicativa que sí se puede omitir. Ya lo he puesto el ejemplo anteriormente. Voy a poner otro ejemplo para que lo veáis. Mi vecino, que es muy rebelde, ha roto un foco. ¿Cuál es el mensaje principal? Que tu vecino ha roto un foco. Eso que dice aquí, que es muy rebelde, esto va entre comas porque es un dato que no es necesario para poder entender el mensaje principal, que es que ha roto un foco. Por tanto, esta va entre comas y se puede omitir, que no pierde sentido. Mi vecino ha roto un foco. ¿Vale? Este es un dato que se da añadido, una cualidad sobre el antecedente, pero que no es indispensable para comprender la frase. Por eso estamos ante una explicativa que en inglés recibe el nombre de no defining. Todo lo que yo he explicado hoy va relativo a los defining. Las no defining serán muy parecidas, funcionarán de manera muy parecida a esta, pero hay algunos matices que son los que veremos el próximo día. Bueno, voy a decir dónde tenéis los ejercicios para que podáis practicar.